Fíjense que la santidad no es simplemente no tener pecados, sino que es la plenitud de la vida cristiana a la que cada uno de nosotros, de los que estamos conectados aquí, hoy estamos llamados. Y la define la unión que nosotros tenemos con Cristo y cómo esa unión con Cristo se refleja en nuestra vida cotidiana. Y yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado la frase de que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Eh, no sé en cuál de estas etapas se identifican ustedes, si ya tienen un pasado por detrás o si están expectantes al futuro que el Señor les tiene preparado. Pero fíjense que este camino al cual todos nosotros estamos llamados a recorrer tiene un inicio y va a tener un final. Y yo tratando de investigar un poco acerca de esto, me encontré una definición de los 5 fases o 5 etapas que todos nosotros tenemos que cumplir para poder llegar a ser santos. La primera de ellas es el cumplimiento de nuestro deber de Estado en la situación en la que estamos. Aquí nosotros empezamos a dar esos primeros pasos en santidad. La segunda fase es aceptar esas cruces inevitables del día a día, como el tráfico, un jefe difícil, un trabajo demasiado pesado. La tercera fase es la fidelidad que nuestro corazón tiene hacia las inspiraciones que vienen de parte del Espíritu Santo. La cuarta es la mortificación de sacrificios voluntarios que nosotros hacemos por medio de nuestros sentidos. Y la última, la cima donde nosotros de verdad alcanzamos el 100% de la santidad, es el sacrificio heroico. Pero fíjense que todo esto, si se fijan, lleva un orden progresivo. Y esto hasta cierto punto es lógico, porque como todo en la vida, tenemos que empezar despacio, asegurando los primeros pasos, tal cual un bebé primero aprende a gatear y no aprende primero a correr. Entonces, hoy quiero que nos enfoquemos en el primer paso, en el cumplimiento de nuestro deber de Estado, porque últimamente en el mundo, en nuestras generaciones, muchos quieren ser santos y hacer muchísimas cosas grandes. Y es válido. Está en nuestro ser querer soñar. Pero pocos quieren ser santos haciendo las cosas pequeñas que les corresponden, que me corresponden a mí en mi día a día. Así que hoy, a través de este mensaje que se llama ¿Cómo dar mis primeros pasos en santidad?, vamos a descubrir juntos cómo empezar a caminar este camino. Y para esto necesito que todos, de la manera que puedan, me acompañen con la siguiente lectura. Y yo les quiero pedir que si está en sus posibilidades ponerse de pie para leer la palabra de Dios, lo hagan. Quiero que se ubiquen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 36 al 43 y 56. Yo leo para ustedes. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decía que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Y María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que eh,
para comprender un poco mejor este pasaje del Evangelio, creo que es conveniente que cada uno de nosotros se ubique en la situación en la cual estaba nuestra Madre María. Recordemos que esta conversación comienza con la visita del ángel a María Santísima. Y creo que, no sé si ustedes se han puesto a pensar en qué lugar físico se le apareció el ángel a María. Porque yo creo que si nosotros al día de hoy vamos a una iglesia, nosotros esperamos encontrar la presencia de Dios ahí. Como decían nuestros hermanos, cuando vamos al Santísimo, nosotros esperamos encontrarnos con la presencia real de Dios en el Santísimo. Pero si estamos en nuestra casa, humanamente es difícil imaginar la presencia real de Dios en nuestra sala, en nuestro cuarto, en nuestro comedor, en nuestro baño. Incluso es difícil imaginar que Dios mismo se va a aparecer. Y ahora imagínense que a María se le apareció en lo cotidiano que ella tenía. Lo más probable es que haya sido en su casa, en su cuarto. Era una jovencita de aproximadamente 15 años, en un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde ella vivía. Entonces, se encontraba en el lugar de su día a día, donde muy probablemente a nosotros se nos olvida que Dios nos acompaña. Y pónganse en el lugar de ella que estando ahí, se le aparece un ángel. Imagínese por un momento que donde usted está en este momento recibiendo esta asamblea, recibiendo este mensaje, se le aparece un ángel. ¿Cuál sería nuestra actitud? Y María lo saluda y recibe el mensaje del ángel con mucha devoción, con mucho amor y también con una escucha activa hacia el mensaje que el ángel le traía. Porque si bien recibe el llamado a ser la madre de Dios, también recibe una noticia muy curiosa, que es que su pariente, a quien todos daban por estéril, está encinta y ha concebido también a un hijo. Y María no hace oídos sordos a la realidad de su familia, a la realidad de su pariente, de quizás los más cercanos que tenía ella en ese momento, sino que le escucha y dice en versículos siguientes que ella sale presurosa. Dentro de la Biblia, el salir presuroso a cumplir un mandato divino denomina la urgencia que tiene un corazón de hacerle caso al llamado que Dios le ha hecho, de ser obediente. Si nosotros nos ponemos curiosos e investigamos un poquito más, comparamos diferentes libros, encontramos que en el libro del Génesis se nos habla de que Abraham también sale presuroso después del llamado que le hace Dios de sacrificar a su propio hijo. Dice la palabra de Dios que al siguiente día salió deprisa. Al igual como dice la palabra de Dios en el versículo 39, que María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Y si nos ubicamos en un plano físico, desde Nazaret hasta la región montañosa de Judea, se dice que habían entre 140 y 170 kilómetros. Si María caminaba aproximadamente 30 kilómetros diarios, iba a realizar este viaje en 5 días más o menos. O sea que prácticamente tenía que caminar casi una maratón completa durante todo el día para poder llegar rápido, para poder llegar con prisa. ¿Y cómo es que una persona común y corriente como nosotros, claro, con 15 años, uno tiene mucha energía de sobra, no le duele absolutamente nada, las rodillas las tiene buenas, no le cuesta levantarse, pero se cansa? Dice la palabra de Dios que hasta los jóvenes pueden llegar a cansarse. Humanamente, caminar 30 kilómetros seguidos, 5 días, yo creo que cualquier persona se cansa. Pero yo me preguntaba, ¿qué es lo que hizo a María mantenerse constante 5 días seguidos? Claro, María contaba con una gracia especial que fue concebida sin el pecado original. Pero en ese camino de Nazaret hasta Judea, María también en su humanidad asimila que va a ser la madre de Dios. Acepta la realidad que va a comenzar a vivir. Y eso es un punto muy clave porque María también conocía lo que la ley decía sobre quedar embarazada antes de formalizar su matrimonio con José. Si bien estaba desposada,
ellos no convivían aún. Y según la ley de esos tiempos, en incumplimiento a los votos matrimoniales, ella tenía que morir por lapidación. María conocía perfectamente esta ley. Y la gracia para aceptar esa misión, para enfrentar esa realidad y para emprender el camino, la mantienen constante durante aproximadamente 5 días. Y la visita de María a su pariente Santa Isabel es tan linda porque si bien le llega a ayudar, Isabel también estaba pasando por una situación parecida a ella. Y le llegó un embarazo que probablemente Isabel en su humanidad no esperaba. Y a María le llegó de una forma que ni siquiera se imaginaba porque ella todavía le pregunta al ángel. Y lo más bonito es de que cuando llega, se encuentra con su familia, que también está enfrentando una prueba parecida. Está enfrentando una realidad que es similar a la que María está pasando. Y la actitud de María desde el camino de Nazaret hasta la región montañosa de Judea es increíble porque, primero, como les mencionaba, salió presurosa. Segundo, ella causa alegría con su llegada. Dice que Isabel se alegró al verla y el niño que estaba en su vientre saltó de alegría y la hizo saludarla con tanta euforia, con tanta alegría a su pariente. Y es porque dentro de María iba el Hijo de Dios y también llevaba el Espíritu de Dios. Ahora, en el versículo 56 se dice que María permanece aproximadamente 3 meses. Y esto es bien curioso porque el número 3 bíblicamente significa plenitud. Es el número perfecto. Entonces podemos asegurar de que María permaneció con Isabel el tiempo necesario para ayudarla, para asimilar su misión, para servirla y también para enfrentar a lo que tenía que regresar. Porque cuando regresara, tenía que contarle a José que estaba embarazada, que estaba embarazada por gracia y obra de Dios. Nosotros, gracias a nuestra fe, podemos comprender eso hoy, pero asimilar eso humanamente para José pudo haber sido difícil. Pero ahora bien, la palabra de Dios, eh, yo soy fiel creyente que narra la historia de mi salvación y de su salvación. Y nuestra misión hoy es descubrir cómo encajamos en esta historia de salvación. Entonces, al día de hoy, estamos en el mes de mayo, acabamos de celebrar la fiesta de Nuestra Virgen de Fátima. Eh, Dentro de 10 días celebramos la fiesta de María Auxiliadora y estamos llenos de festividades marianas a lo largo de este mes. Y hoy creo que conviene preguntarnos por qué a ejemplo de María es conveniente que nosotros comencemos a dar estos primeros pasos en santidad. María tiene un lugar privilegiado entre todas las criaturas, es la Madre de Dios y es el mejor ejemplo para ayudarnos a dar estos primeros pasos. Entonces, al día de hoy creo que es conveniente que nos preguntemos, así como María, ¿qué realidad ha llegado a mi vida? ¿Qué tengo que asimilar? ¿Qué tengo que aceptar? Antes de buscar hacer un sacrificio heroico para ser santo, evaluemos cómo está mi día a día. ¿Qué situación al día de hoy estoy enfrentando? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, mis hermanos. Puede ser que al día de hoy mis hijos ya hayan crecido y me vea enfrentando ya no a un niño, sino a un adolescente. Y qué difícil es eso. O que al día de hoy ya mis hijos se fueron del hogar y hoy me tengo que enfrentar a la soledad que dejaron dentro de mi casa. Ese hogar que con tanto amor, con tanto esfuerzo yo pude construir y que toda esta situación me ha dejado fuera de base, me ha causado sentimientos nuevos. O puede ser que dentro de esta realidad que tengo que enfrentar sea un trabajo en el cual no me siento pleno, un trabajo en el cual yo me esfuerzo día y muchas veces día y noche y no estoy viendo los frutos que yo esperaba. O quizás un negocio no salió como yo lo había planificado.
O de repente no puedan ser cosas malas las que me estén pasando. Puedan ser cosas buenas, como que de repente me sorprendieran con un ascenso en el trabajo, pero con este ascenso vienen nuevas responsabilidades, viene menos tiempo en familia, menos tiempo para mí, menos tiempo para mi salud. O pueda ser que me esté enfrentando a un nuevo proyecto personal. Eso que por tanto tiempo fui postergando, pero de repente hoy ya no tengo las mismas fuerzas que tenía hace 10 años. Ya no tengo la misma energía. O ya no estoy en el mismo país, en el mismo lugar físico. Y estoy ante una realidad totalmente nueva. Y póngale usted la situación que quiera, pero preguntémonos hoy, ¿qué me está sorprendiendo? ¿Qué me está costando aceptar? ¿Qué le tengo que preguntar yo al Señor, como lo hizo María, en cómo se va a realizar esto dentro de mi vida? De repente es difícil hacerle esta pregunta a Dios cuando puede hacer que nos enfrentemos a una enfermedad difícil o al duelo de un familiar que partió. Porque no hay manera fácil de aceptar el dolor de ver deteriorarse un padre, de ver partir a un hijo o a un abuelo. Es difícil y esa separación duele. Y por nuestras fuerzas es muy difícil enfrentar y aceptar esta realidad. Y por eso nos tenemos que preguntar si esta situación yo la estoy enfrentando y la estoy caminando día a día por gracia, como lo hizo María. Recordemos que María tenía que caminar 170 kilómetros ida y 170 kilómetros de regreso. ¿Y cómo lo hizo? No se dice en la palabra de Dios que María emprendió ese camino llena de quejas, llena de miedo, llena de incertidumbre, o reclamándole al Señor en medio del proceso. No lo hizo enojada. Se dice que cuando llegó a, a la casa de su pariente Santa Isabel, ella causó alegría. Y esa alegría viene de que ella llevaba dentro suyo al Espíritu de Dios, a Dios mismo, a Jesús. Ahora preguntémonos, ¿cómo soy yo cuando llego a mi casa? ¿Se alegra mi esposa de verme? ¿Salta de alegría mi esposo cuando yo llego? ¿Cómo me reciben mis hijos? Porque el día a día, dentro de mi rutina, no se va a detener. No va a haber una pausa específica donde me va a esperar mi esposa que todos los problemas del trabajo se paren para yo poderlo alegrar como él se merece. Pero eso solo es posible si nosotros enfrentamos este cotidiano, esta realidad, por gracia, con la gracia de Dios, dejando de lado la queja, los pecados, esa ira descontrolada, dejando de lado el querer hacer todo yo, el querer controlar todo, el querer planificar al 100% cada dólar, cada segundo, cada tiempo, cada proyecto, abriéndome a que la gracia de Dios obre en mí y me muestre el camino, como lo hizo María. Porque fíjense que en este camino se acostumbraba a recorrerlo en grupo, porque era muy peligroso. Podían pasar muchas cosas, tenía que caminar de noche eh, y demás. Entonces, preguntémonos si nosotros ahora incluso nos tomamos precauciones para manejar de noche, porque muchas veces ya nuestra vista no funciona, las carreteras son peligrosas, puede estar lloviendo, cualquier cosa. María no la detuvo nada de eso, caminó día y noche. Y creo que aquí es muy importante hacer la pausa para preguntarnos si en el camino de mi día a día lo estoy enfrentando con amor, lo estoy enfrentando con gracia, o hay algo que me está deteniendo. Hay algo que no me deja vivir esa vida en abundancia que el Señor me ha prometido, que el Señor
de verdad no nos trajo a este mundo a que estemos tristes, a que estemos todo el tiempo enojados, a que solo vivamos de estrés en estrés, de preocupación en preocupación. Entonces, preguntémonos si en este día a día yo me estoy apresurando en cumplir con los mandatos que Dios me ha dado, en la realidad que me encuentro. No necesito hacer cosas extraordinarias, sino hacer del ordinario cosas extraordinarias. Que el llegar a mi casa sea motivo de alegría para todos los que habitan en ella. Usted se imagina qué bonito llegar a su casa y que sus hijos se alegren, los salgan a recibir emocionados porque todo el día lo estaban esperando, porque cuando usted llega es reflejo del amor de Dios. Lleva al Espíritu de Dios a esa primera iglesia. Que su esposa se alegre al verlo, que su esposo se le dibuje una sonrisa de oreja a oreja porque la ha estado esperando todo el día. Dios nos pide que de esos detalles pequeños que nos regala en nuestro día a día, hagamos cosas extraordinarias, que las transformemos y que permanezcamos en esta realidad de la mano de Dios. María dice que se quedó 3 meses. 3 meses que pudieron ser mucho, pudo ser poco, para lo que Isabel necesitaba, para lo que María podía platicar con ella, acompañarla, pero se quedó el tiempo que era necesario para fortalecer la misión de Isabel, para confirmar el llamado que Dios le había hecho y para regresar a vivir la misión que Dios mismo le había encomendado a María. Entonces, en esta misión que Dios me tiene hoy, como esposo, como padre, como trabajador, ¿busco permanecer o estoy buscando huir? Estoy buscando ciertos escapes de mi realidad. Me estoy tardando en reconocer que muchas veces no cumplo con los deberes mínimos que mi estado de vida me demanda, que llevo postergando todo esto para el fin de semana, para el siguiente mes, para el siguiente año, o lo estoy afrontando con amor, con valentía y con la gracia que viene de Dios. Nosotros tenemos que tener claro, como dice en Mateo 25:21, el que es fiel en lo poco, el Señor le confiará más. Como les dije al principio, muchos buscamos hacer sacrificios extraordinarios, pero el Señor que conoce nuestro corazón sabe que si no podemos hacer esos sacrificios pequeños del día a día, como lavar un traste, un plato, como hacer la limpieza del hogar con amor, atender a nuestros hijos cuando estamos cansados, dar el esfuerzo máximo en el trabajo, ¿cómo vamos a realizar misiones más grandes más adelante dentro de nuestra vida espiritual? ¿Cómo lo vamos a alcanzar si no hemos preparado nuestro corazón para dar ese máximo esfuerzo? Y en esto quiero dejarles bien en claro que el Señor se enfoca tanto en, en recordarnos que son tan importantes estos primeros pasos, porque es en estos primeros pasos donde nuestro corazón se va transformando. Y el Señor es tan lindo que no transforma nuestra realidad, porque para transformar nuestra realidad el Señor lo pudo cambiar así, rapidísimo. Rápido le puede dar un nuevo trabajo, rápido puede hacer que su esposa sea menos enojada, rápido puede hacer que su esposo sea más amoroso, rápido puede hacer que sus hijos le ayuden en todas las tareas del hogar. Si eso para el Señor es fácil, mi hermano, lo más difícil para el Señor es cambiar nuestro corazón, porque somos nosotros quienes muchas veces no lo dejamos entrar. Somos nosotros quienes muchas veces tenemos ese corazón, pero cubierto de tanta piedra, para no dejarlo entrar y dejar que transforme primero mi realidad y mi día a día. Y recapitulando un poco de lo que hemos hablado, Dios hoy nos está hablando. En el lugar que hoy apartamos
para vivir esta asamblea, para escuchar este mensaje en nuestra sala, en nuestro cuarto. Puede ser que usted vaya manejando ahorita y no tenga la cámara encendida, pero ahí hoy el Señor le está hablando. Sea cual sea la realidad que hoy está viviendo, Dios hoy lo ha llegado a visitar. Y lo ha llegado a visitar para invitarlo a que acepte con amor y valentía esa realidad que tiene delante de su vida, como esposo, como trabajador, como padre, como hijo, con las cosas buenas y con las cosas malas que vienen por delante. Porque el Señor no nos ha prometido una vida sin problemas. Nos ha prometido una vida en abundancia en medio de los problemas. Y hoy nos pide que eso que nosotros hemos recibido, por lo que estamos hoy aquí, también lo llevemos con alegría a los demás. Que nuestra presencia cause gozo en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, cuando visitemos a nuestros padres, cuando visitemos amigos, que podamos contagiar ese Espíritu de Dios del cual estamos llenos. Y para lograr hacer eso, Dios nos pide tres cosas con nuestra actitud. Que nos apresuremos en cumplir con amor nuestros deberes del día a día y sus mandamientos. Que llevemos con gozo y con entusiasmo al Espíritu de Dios. Primero en nuestro metro cuadrado. En nuestro metro cuadrado. Empecemos sencillo, práctico. Con la primera persona que vea levantarse, a esa persona, póngase la misión para el día de mañana, de que cuando lo vea a usted, vea al Espíritu de Dios. Y que su presencia sea capaz de dibujar una sonrisa en el rostro de esa persona. Y la tercera cosa que el Señor nos pide es que pacientemente vivamos nuestro día a día. Dice la palabra de Dios en Isaías 55 del 8 al 9, que sus pensamientos están por arriba de los nuestros y sus planes son distintos a los nuestros porque Él ve cosas que nosotros no vemos. Él tiene el panorama completo y Él sabe el tiempo que cada uno de nosotros va a durar en ese trabajo, el tiempo perfecto en que nuestros hijos van a ser adolescentes, el tiempo perfecto en el que nuestro bebé no nos va a dejar dormir por la noche, el tiempo perfecto en el que vamos a esperar para que esa promesa de Dios se cumpla, para que determinada enfermedad dentro de mi vida o dentro de mis familiares salga. Y también tiene el tiempo perfecto que nosotros vamos a compartir dentro de este mundo. Y hay que recibirlo con amor, con la certeza de que Dios, quien con su gracia me va a hacer caminar. Y para esto es imprescindible que nosotros busquemos estar en gracia de Dios. Porque nosotros perfectamente podemos tener la mejor de las actitudes un día, dos, tres, cuatro. Pero esas fuerzas, mi hermano, mi hermana, lastimosamente, se acaban. Son finitas, pero las fuerzas que vienen de Dios, esas jamás se van a acabar. Y son esas fuerzas las que hicieron a María caminar 170 kilómetros de ida y 170 de regreso. Son las que hicieron servir con mucho amor a su pariente Santa Isabel. Son las que le permitieron aguantar el calvario que vivió Jesús camino a la cruz. Así que sigamos este ejemplo que hoy nos da María para empezar a dar esos primeros pasos en santidad, en nuestro metro cuadrado, en nuestro día a día. Busquemos cambiar cosas pequeñas y serle fiel a Dios en lo poco para que nuestro corazón vaya cambiando. Y con el cambio de nuestro corazón, yo le prometo que su realidad va a cambiar y va a poder ver a Dios más presente en su día a día. Y fíjense que preparando este mensaje, el Señor fue tan lindo porque la primera vez que preparé este mensaje, la prédica se me perdió en la computadora. No pude encontrar el archivo. Y me tocó escribirla desde cero y preguntarle al Señor por qué estaba pasando esto.
¿Qué me quería enseñar hoy en mi realidad, en mi día a día? Y fíjense que contarles un poco acerca de mi vida. eh, Solo tengo 25 años, recientemente di el paso de jóvenes a un grupo familiar y ese paso se dio principalmente porque yo el año pasado me comprometí. Este año eh, me caso dentro de 10 días por lo civil y yo cuando soñaba con este momento, cuando le oraba al Señor por encontrar una esposa, yo pensaba que todo iba a ser color de rosa, que yo me iba a sentir feliz, que pues en la misericordia de Dios íbamos a encontrar una casita donde pudiéramos empezar a hacer nuestra vida juntos y demás. Con mucha fe inicié este camino, pero algo que en mi cabeza les prometo que no entraba, por más que quería, no entraba, era que como dentro de algo tan bueno dentro de mi vida, podía yo por días sentirme triste. Y le preguntaba al Señor que por qué. Y fíjense que el Señor en oración me enseñó de que si bien estoy dando el paso a formar una nueva familia, también me estoy despidiendo de la familia en la cual yo nací. Y hasta cierto punto estoy viviendo un tipo de duelo al despedirme de mis papás. Yo por gracia y misericordia de Dios tuve la bendición de crecer con mis dos papás toda la vida. Tengo el recuerdo de que yo no he faltado ningún domingo a misa porque siempre vamos los cuatro. Y para mí contarles esto es una bendición enorme porque vengo de dos papás que vienen de familias rotas, de papás divorciados. Mi abuela materna enviudó bien joven y se podría decir que tenían la excusa perfecta para no formar una familia como la que tenemos hoy. Y yo le preguntaba al Señor que por qué me estaba costando tanto esto, por qué habían días que yo a veces les prometo que prefería quedarme en casa para pasar con ellos, para ver un partido del FAS con mi papá, para irme a tomar un café con mi mamá, para hacer lo que sea con ellos. Y venía postergando muchas cosas incluso dentro de la comunidad, como mi redil, como mi asamblea, como mi servicio en el ministerio. Y era bien difícil aceptar esta realidad dentro de mi día a día. Y yo estaba evitando la pregunta del millón. Era, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está costando tanto? ¿Qué tengo que hacer para caminarlo por tu gracia? Y el Señor me llevó a un momento dentro de mi vida antes de hacer mi retiro de conversión. Y es que si hoy estoy aquí compartiéndoles este mensaje, es por la oración de mi mamá. Porque en un momento, por diferentes situaciones de la vida, dejamos de ser tan constantes dentro de las cosas de Dios como familia. Y especialmente yo, a pesar de estar relativamente cerca de todo, pero al mismo tiempo lejos. Mi mamá me insistía, anda al grupo de jóvenes, anda al grupo de jóvenes, anda al grupo de jóvenes. Y yo había una palabra que yo no me podía perdonar habérsela dicho. Y es que yo en ese momento le dije a mi mamá que era fanática, que era fanática por querer pasar lunes, martes, domingo, jueves en las cosas de Dios. Y eso no me estaba dejando despedirme tranquilo de ellos. Porque ella con tanto amor buscó siempre acercarme. Buscó que de una manera tan sutil yo pudiera encontrar la misión que Dios me había encomendado. Y parte de esa misión eh, es primeramente formar mi familia, vivir mi vocación, pero eso no limita mi servicio a Dios. Y la gracia de Dios
es lo que hace que nosotros podamos llevar todo en equilibrio. Y es que yo busqué hacer esto, tratar de servir, tratar de cumplir con mi servicio dentro de mi grupo de jóvenes, tratar de ir a mis asambleas todos los martes, los sábados a los Reyes por mis fuerzas. Y créanme que la emoción me duró 1 o 2 semanas. Pero recibiendo la gracia de Dios, aceptando esa misión, es lo que a uno, lo que a mí me permitió permanecer con Jesús en mi día a día. Primero, transformar mi trabajo, vivir con emoción estos últimos días que me quedan dentro del Hotel 5 Estrellas de la casa de mis papás. Y también prepararme en gracia para caminar un camino que desconozco, para comenzar a, a vivir esta vocación, este camino al cielo con la persona que Dios preparó para mí. Y les digo que el día de hoy mi realidad sigue igual para la gloria de Dios. Todavía me voy a casar, todavía estoy viviendo con mis papás, pero les prometo que la paz que se siente hoy de disfrutar, de estar con ellos, de disfrutar, eh, preparar todo lo que se tiene que preparar para dar este paso, solo viene por gracia de Dios y por atrevernos a enfrentar esa realidad que muchas veces nos da miedo y a caminar a través de ella y caminar movido por la gracia de Dios. Así que, si me permiten, quisiera orar por cada una de sus realidades. Estén donde estén, en la etapa de vida que estén, el Señor quiere llegar a sus corazones hoy. Así que les pido que tomen una actitud de oración, que cerremos nuestros ojos y que traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón, esa situación que más nos cuesta en nuestro día a día. Y le digamos al Señor, Señor Jesús, aquí estoy hoy delante de ti, dispuesto a caminar contigo, dispuesto a vivir este día a día que hoy sé que es necesario para mí, para mi corazón, para que pueda ser transformado por tu amor. Señor, yo hoy te abro de par en par las puertas de mi corazón para que entres y habites en él, para que tu gracia llegue y lo inunde y me muestres cómo tengo que caminar mi día a día, cómo puedo dar mis primeros pasos en santidad por tu gracia, en tu tiempo y con tus fuerzas. Señor, ayúdame a permanecer pacientemente el tiempo que tú sabes que es necesario que yo viva esta prueba, esta situación o esta etapa. Yo hoy, Señor, te entrego cada uno de los corazones que están aquí conectados. Te pido por sus familias, por su salud, por sus situaciones financieras, por sus trabajos. Pero sobre todo, Señor, te pido para que a partir de hoy te encuentren en su metro cuadrado, te agarren fuerte de la mano y comiencen a dar esos primeros pasos en santidad, guiados por tu gracia, sostenidos por tu misericordia y llenos de tu amor. Esta oración la damos al Padre en el nombre poderoso de Jesús, bajo la intercesión de María Auxiliadora. Amén.